Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una obra muy interesante, bastante interesante. Se llama Ni con Marx ni contra Marx de Norberto Bobbio. Veremos cómo es problemático que Marx, por ejemplo, no haya pensado en una forma de gobierno para cuando llegara la dictadura del proletariado. La relación que tiene esto con lo que pasó en Rusia, las limitaciones que tiene la dialéctica como un motor de cambio tomada y modificada, por supuesto, de Hegel, y en fin, otras cosas. Para el que se quiera leer el libro, yo le recomendaría, pues, en caso de que no tenga mucha idea de esto de cómo es el tema de la dialéctica de Hegel, qué es lo que hace Marx para transformarla, yo le recomendaría que se lea este libro primero que se llama Idea de la Historia de R. G. Collingwood. Es un recorrido histórico en cuanto a cómo la humanidad ha entendido la historia precisamente, pero precisamente en ese entendimiento medio teórico y filosófico de cómo ha entendido la historia de la humanidad, va a llegar a Hegel, va a explicar, digamos, en unas palabras más sencillas, eh, qué implican los planteamientos de Hegel, qué viene antes, por ejemplo, Kant, entonces, cómo es que Kant eh, significa como un parteaguas antes y después. Y entonces con Kant luego uno entiende un poquito a Hegel. Y entonces a través de Hegel pues puede entender la dialéctica de Marx. Entonces si ya lo conocen pues no es necesario. Pero si están un poco perdidos en cuanto al tema, ese libro les ayudaría mucho antes de leer ni con Marx ni contra Marx. Me lo recomendó un profesor de la universidad, de hecho, yo le estaba comentando que me iba a leer El Capital de Marx. Pues yo no soy marxista, de hecho yo soy todo lo contrario, liberal. Pero pues hay que leerlos porque si vamos a estar en desacuerdo con algo, pues hay que leer por qué estamos en desacuerdo. No solo debemos suponer que estamos en desacuerdo. Entonces yo me lo iba a leer y él me dijo, antes que se lea El Capital, léase este libro, ni con Marx ni contra Marx, eh, para que, sí, como un primer paso, y ya luego usted mira si se lo lee o no se lo lee. De entrada él me dijo, no se lea El Capital. Pero, pues me dijo, si se lo va a leer, por lo menos lea estas cosas, lea como cosas antes, para que pueda, cuando llegue a leer ese libro, lo entienda mejor. Bueno, en fin, comencemos. Imagine por un momento que un arquitecto diseña una catedral majestuosa, pero olvida incluir los pilares de la carga. Al principio la estructura parece imponente, pero con el tiempo el peso del techo termina por colapsar las paredes. Algo similar ocurre con el análisis que surge tras el fenómeno del estalinismo. Existe una tendencia recurrente a considerar esta etapa oscura como un simple paréntesis, un accidente histórico o una desviación externa que nada tiene que ver con la raíz del pensamiento marxista. Sin embargo, es necesario rechazar esa visión simplificada. Considerar al estalinismo como un fenómeno ajeno impide realizar un análisis serio de las causas estructurales dentro del pensamiento marxista-leninista que permitieron tal degeneración autoritaria. Piense en la famosa dictadura del proletariado. En la práctica soviética, este concepto se transformó inevitablemente en una dictadura sobre el proletariado. El poder no se quedó en las manos de la clase trabajadora, sino que se concentró en un solo partido y finalmente en un solo hombre. Esta deriva no fue una casualidad, sino la consecuencia de la falta de una teoría del Estado que incluya límites claros al ejercicio del poder político. Por ello, los procesos de desestalinización que vinieron después resultan insuficientes. No basta con retirar las estatuas o denunciar los crímenes de un líder si no se ataca el problema de fondo, la ausencia de instituciones democráticas liberales, como la separación de poderes y la libertad de prensa, que son las únicas herramientas capaces de proteger al individuo frente a la maquinaria del Estado. Si se proyecta la mirada hacia el futuro, cualquier socialismo que pretenda ser viable y humano debe integrar las conquistas del liberalismo político. Esto implica aceptar el pluralismo y la competencia electoral, transformando el régimen en una democracia real, donde las garantías individuales no sean vistas como un estorbo, sino como un requisito indispensable.
Yo anoté algunas citas, pero no las quise incluir de lleno en el guión, pero pues cada cierto tiempo las voy a ir mencionando. No las voy a decir todas como para no, aunque casi todas son de los primeros capítulos, pero son muy buenas. Pero como para no ponerme a decir citas, una cita tras otra, las voy a ir incluyendo en ciertas partes del guión. Oiga, se enredó esto. La primera cita entonces dice, como se observó en más de una ocasión, el pensamiento utópico y el pensamiento revolucionario están estrechamente relacionados. Tienen en común una actitud positiva frente al futuro. El pesimismo histórico, los hombres siempre se mataron entre sí y siempre se matarán, es un lujo que solo se pueden permitir los conservadores. Fin de la cita. En este primer, esto también es del tercer capítulo en realidad. Los dos primeros capítulos no me parecieron del libro muy interesantes, así que no los incluí. Pero del tercero para adelante, el libro es genial. Y vamos a decir otra de una vez. Tan conectados están la utopía y el pensamiento revolucionario que se puede hablar legítimamente de una vena utópica en el pensamiento de Marx y de Lenin, sin por ello reducir los méritos del realismo histórico y político de ambos. Su optimismo iba en una sola dirección, pero en esa dirección, vale decir, hacia la sociedad futura después de la revolución. Después de la revolución, la historia humana iba a cambiar de naturaleza. Esto de naturaleza tiene que ver con la dialéctica de Marx, como les digo, en este libro, Idea de la Historia lo van a encontrar. En cuanto a la dialéctica de Hegel, que si lo colocamos en tres momentos, el tercero no me acuerdo muy bien, pero bueno, los fundamentales son los dos. Para Hegel está el pensamiento y luego la naturaleza. Es decir, el pensamiento va a transformar la naturaleza. O sea, como que todo nace de aquí y luego pasa, digamos, a la sociedad o se materializa o como lo quieran decir. Marx, en vez de poner el pensamiento primero, pone a la naturaleza primero y luego al pensamiento. Entonces, para él lo que va a meter en naturaleza es el sistema económico. Porque para el Hegel lo importante es el Estado, para Marx lo importante es lo económico. Entonces, digamos, vamos a pensar en estructura, superestructura. Entonces, claro, lo económico. Entonces, él dice que la naturaleza, entonces la naturaleza, si para Hegel el pensamiento va a cambiar la naturaleza, pues porque el pensamiento luego se materializa, es decir, puede transformar. Para Marx, como va a colocar primero la naturaleza y luego el pensamiento, entonces si tenemos un sistema económico, digamos capitalismo, y cambiamos ese sistema económico, es decir, esa base, la naturaleza, por un sistema socialista o comunista, entonces precisamente por eso él piensa que eso va a cambiar la sociedad, porque Hegel, pensamiento naturaleza, Marx, naturaleza pensamiento. Entonces para Marx, si la naturaleza cambia, es decir, si el sistema económico cambia, el pensamiento va a cambiar. Y por eso la cita termina en, pero en esa dirección vale decir hacia la sociedad futura después de la revolución. Después de la revolución, la historia humana iba a cambiar de naturaleza. Es decir, después de esa revolución en la que supuestamente el capitalismo iba a caer y no sé qué, claro, se iba a cambiar la naturaleza, es decir, el sistema económico va a cambiar y por tanto la sociedad va a cambiar. Eh, digamos la otra de una vez. Recuérdese que Marx y Engels vieron en la Comuna de París el inicio de la extinción del Estado. Por el solo hecho de que era una revolución llevaba a cabo, por el solo hecho de que era una revolución llevada a cabo por la clase obrera y que por lo tanto, de acuerdo con la deducción lógica, debería haber conducido a la superación de las clases. Es un error de perspectiva histórica tan grande que para explicarlo hay que creer que los fundadores del marxismo también estaban presos en la doctrina, tanto como para anteponer una fórmula deducida de sus principios a la verdad histórica. Fin de la cita. Claro, hay que pensar en que Marx es el siglo XIX, en el siglo XIX está el positivismo a todo lo que da. Entonces, claro, Marx no es ajeno a lo que están pensando los otros, ¿no? Por ejemplo, piensen en Darwin. Darwin, cuando piensa en la evolución, precisamente es porque está en el siglo XIX. En el siglo XIX todos están pensando en términos casi que evolutivos. Y Marx no es el diferente. Por eso él dice,
Sistema esclavista, feudalista, capitalista, no sé qué. Está pensando en términos positivistas, en términos evolutivos, está pensando en que la humanidad tiene una dirección a la que se está dirigiendo y que no es interna, sino que hay algo externo que lo está llevando hacia allá. Entonces, claro, él dice que para que Marx no haya logrado ver el error que él cometió con el planteamiento es porque estaba inmerso, claro. Es como usted estar en 2025 y no estar inmerso en el pensamiento de este siglo. Digamos que es bastante difícil. Pero entonces lo que él está hablando por acá es que Marx, como que en cada ciertos acontecimientos, veía, uy, esta va a ser la revolución. Entonces en la Comuna de París, uy, esta va a ser la revolución, pero a la final no terminó siendo. Y entonces siempre estaba como buscando el momento en que fuera a pasar y pues no pasó. Otra. La concepción de una historia que termina con, con la extinción del Estado y que por lo tanto considera al Estado como un episodio histórico, indujo a atribuirle una importancia secundaria. En fin, la supremacía de la esfera económica, propia del materialismo histórico, lleva inevitablemente consigo, si no al desprestigio, ciertamente a la devaluación de las formas de gobierno. Entonces esto tiene que ver con lo que estábamos hablando en esta primera parte del estalinismo. Por eso Norberto Bobbio dice que, que era como que casi que natural que eso pasara. Porque en Marx no hay una teoría del Estado. O sea, lo que hace, como él ve el sistema económico como lo prioritario. Entonces, para él, digamos, pensemos en que la estructura de lo económico, entonces el Estado viene siendo parte de la superestructura. Como es parte de la superestructura, entonces es un derivado del sistema económico. Entonces, como es un derivado, entonces Marx casi que no, ni lo estudia. Y de hecho, lo que él pensaba era que el Estado se iba a acabar. Entonces, claro, ¿usted para qué va a pensar en una forma de gobierno si se supone que ese Estado se va a acabar? Entonces, claro, por eso Norberto Bobbio dice, lo que pasó en Rusia con el estalinismo no es casualidad, ya que, claro, ellos toman el poder, Lenin toma el poder y luego lo sigue Stalin, no sé qué. Pero entonces no es casualidad porque nunca se pensó ese Estado cómo iba a funcionar, cómo iba a ser gobernado. Prácticamente lo que se hizo fue ignorar todo el pensamiento político de ahí para atrás, que no sé, son casi 2000 años o más, bueno, digamos más o menos 2000 años de teoría política de cómo se tiene que gobernar el Estado, cómo ha evolucionado, unos pues obviamente los planteamientos son muy diferentes, pero siempre era cómo se va a gobernar el Estado. Por eso él habla de que hubo ausencia de instituciones democráticas liberales, porque de cierta manera el liberalismo sí ha tocado mucho cómo se debería gobernar, cuáles son los límites que tiene el gobernante y todo eso. Entonces, claro, si usted no tiene ese cuerpo teórico y va a gobernar un país, bueno, usted tomó el poder, pero ahora, ¿cómo lo va a gobernar? Y de hecho, creo que, bueno, eso sí no lo he leído, pero creo que pues Lenin y todo eso ellos tuvieron que hacer, escribieron varias cosas para precisamente solucionar ese tipo de problemas. En fin. Mientras la teoría política comunista es en primera instancia una teoría de la conquista, la teoría liberal y sobre todo una teoría del ejercicio de ¿qué? La teoría liberal es sobre todo una teoría del ejercicio del poder, lo que les estaba diciendo. El liberalismo se ha pensado mucho en cómo se va a gobernar, de qué forma y limitaciones, cómo vamos a hacer para que, no sé, un rey, eh, cuando había reyes obviamente, cómo vamos a hacer para que él no pueda hacer todo lo que quiera con las tierras, que la gente tenga una propiedad privada, por ejemplo, y todo esto. Entonces, claro, si no hay esa teoría, entonces eso explica lo que pasó. Para el liberalismo, el Estado es un monstruo, de cuyos bajos servicios, por otra parte, es imposible prescindir. Es necesario domesticarlo. Para el comunismo no vale la pena domesticarlo, porque es posible matarlo sin consecuencias negativas. Entonces, claro, para el pensamiento o la lectura que hace Norberto Bobbio de Marx en este libro es claro, o sea, y creo que lo haces al día de hoy se ve muy evidente. Para el liberalismo hay que controlar al Estado, hay que, si es posible, achicarlo y no sé qué. Y entonces para el comunismo, pues como que es casi que no se va a poder, como que también asumen que de cierta manera es un monstruo,
Pero entonces ellos no lo quieren domesticar, sino que lo quieren acabar. Y pensaban que pues entonces no había haber como unas consecuencias negativas, lo cual pues es bastante erróneo, de hecho. Ya me apago esto. La última pues, ahora que nos dimos cuenta de que también en el Estado proletario los funcionarios pecan y pecan realmente, es de esperar que la lección, que era justamente la lección de los liberales, se reconsidere y se aplique al caso. Fin de la cita. Bueno, para no cansarlos con más citas, vamos a seguir entonces con la siguiente parte del libro. Resulta fascinante observar cómo las grandes tradiciones del pensamiento a menudo se ven como enemigas irreconciliables, cuando en la realidad podrían ser complementarias. Aquí está hablando de la libertad y de la igualdad. El diálogo entre el marxismo y el liberalismo, ¿qué? Libertad e igualdad, ¿sí? Libertad, liberalismo, igualdad, la premisa del marxismo. El diálogo entre el marxismo y el liberalismo no debería ser un juego donde uno gana y el otro pierde, sino un encuentro donde cada parte reconozca las verdades del otro. Es útil pensar en esto mediante la distinción entre las dos libertades. Por un lado tenemos la libertad de esa libertad, ¿ok? Por un lado tenemos la libertad de esa libertad negativa que nos protege de la interferencia del poder. Por el otro, la libertad para, que es la capacidad positiva de participar en las decisiones políticas. Que para el que no lo sepa, el liberalismo es muy de derechos negativos. Entonces, por eso habla de libertad negativa. ¿Qué son los derechos negativos? Libertad de prensa, libertad de expresión, bueno, cosas en las que, ¿por qué se dice negativo? Porque no se necesita que el Estado intervenga. O sea, para que haya libertad de prensa, simplemente el Estado no debe perseguir a la prensa y simplemente va a haber libertad de prensa. Un derecho positivo, por el contrario, sí necesita la intervención estatal. Y por eso el liberalismo no va mucho con ello. Es fundamental entonces comprender que la libertad de participar en el poder no tiene valor real si no existe una libertad previa frente a ese mismo poder que garantice la integridad de la persona. A menudo se ha descalificado al Estado liberal tildándolo meramente de Estado burgués destinado a desaparecer, pero esta es una lectura arriesgada. El Estado liberal es en esencia un conjunto de procedimientos jurídicos universales diseñados específicamente para impedir la tiranía. La gran tragedia de los estados que se autodenominaron marxistas fue desechar estas formas jurídicas en nombre de una justicia sustancial. Al final, esa búsqueda de una justicia absoluta sin frenos legales terminó por suprimir toda libertad. Piense en una película de juicios donde en aras de condenar a un culpable evidente se ignoran todas las reglas del debido proceso. El resultado final no es la justicia, sino el caos y el abuso. Por lo tanto, la conclusión es clara. Un socialismo sin libertades civiles se convierte en opresión, mientras que un liberalismo que ignora la justicia social resulta insuficiente para las necesidades humanas. El objetivo debe ser un sistema donde la igualdad social se construya a través de los métodos democráticos liberales, logrando que la estructura no solo sea justa, sino también resistente a la ambición del poder absoluto. Ahora pasemos a la tercera parte del libro, o bueno, ya sería el quinto, solo que yo me salté los primeros dos, que habla sobre el motor de la transformación social. Al adentrarse en las raíces del pensamiento crítico, surge un concepto que, aunque omnipresente, suele estar rodeado de una densa niebla de misterio, la dialéctica. Es curioso notar que a pesar de ser el corazón de su análisis, Marx nunca escribió un tratado sistemático para explicarlo. Para comprenderla es necesario visualizar el famoso giro que le dio al pensamiento de su maestro, Hegel. Mientras que para el filósofo alemán la idea o el pensamiento era el creador de la realidad, se planteó una inversión total de esta lógica. Lo ideal no es más que lo material trasplantado y traducido en el cerebro humano. Bajo esta premisa se buscaba descubrir un núcleo racional oculto bajo una envoltura mística. Al invertir a Hegel, la dialéctica dejó de ser una ley del desarrollo del espíritu para convertirse en una ley del desarrollo de la realidad social y material.
Imagine que la historia no es un relato escrito por ideas abstractas, sino el resultado tangible de cómo las personas producen y se organizan para sobrevivir. Es decir, lo que yo les decía, de Hegel, pensamiento, naturaleza, Marx, naturaleza, pensamiento. Esta herramienta permite ver la realidad en un estado de constante movimiento y transformación, donde la contradicción actúa como el motor principal. Todo sistema, por sólido que parezca, contiene tensiones internas que generan conflicto. Sin embargo, a diferencia de la visión hegeliana, donde los opuestos suelen encontrar una reconciliación armónica, aquí la contradicción entre las fuerzas sociales desemboca en una ruptura. No se trata de una transición suave, sino de un salto cualitativo. Piense en el agua cuando se calienta. La temperatura sube gradualmente hasta que de repente, al alcanzar un punto crítico, el líquido se convierte en vapor. Ese cambio total del sistema es lo que define la ruptura revolucionaria frente a las transformaciones graduales. Es decir, Hegel planteó en medio de su dialéctica un elemento de contradicción, o sea, como que hay un elemento que es precisamente la contradicción es lo que hace como que avancen las cosas. Entonces lo que Marx cree es que precisamente esa contradicción entre, digamos, obviamente depende del sistema económico en términos de Marx, pero pensemos en el sistema capitalista, para no irnos más atrás. Entonces, el sistema capitalista lo que él plantea es que hay una burguesía y un proletariado en los cuales hay una contradicción entre ellos. Entonces es esa contradicción entre los dos lo que hace que la historia avance. Pero entonces, si para uno iban a haber como una transición en el tiempo, lo que Marx propone es una ruptura total. Bueno, sigamos aquí. Lo que había acontecido en la Unión Soviética era quizás más útil. ¿Ok? Lo que había acontecido en la Unión Soviética era quizá más útil releer en la República de Platón aquel pasaje donde se describe la degeneración del gobierno popular en gobierno tiránico y en que la figura del tirano es representada con sus, oiga, qué letra, con sus desenfrenadas pasiones y no Estado y revolución de Lenin. O sea que básicamente él sigue, Bobbio sigue argumentando el tema de que, por ejemplo, incluso lo que él dice, la República de Platón, o sea, el planteamiento de Marx casi que ignora toda la filosofía política de ahí para atrás y por eso él no escribió o quizá tampoco, quizá no tuvo tiempo para hacerlo, pero el punto es que, sea como sea, no escribió sobre la forma de gobierno. Entonces lo que él dice, obviamente aquí ya está muerto Marx y está muerto Lenin, que en vez de leer Estado y Revolución de Lenin, que es donde Lenin intenta como llenar ese hueco que Marx no escribió, que hubiera sido más bien más útil leer a Platón, prácticamente de siglos antes, donde hablaba precisamente de la degeneración del gobierno popular en gobierno tiránico. Es decir, por eso él critica tanto esa falta de teoría del Estado, porque ya habían autores que hablaban de cómo el gobierno se puede degenerar y cómo entonces, si se ignoraba eso, pues lo que iba a pasar en la revolución, lo que pasó en la URSS fue una degeneración del gobierno popular en gobierno tiránico. Otra. El punto de vista desde el que Parsons mira los problemas de la sociedad global es el del equilibrio y por lo tanto de la conservación. El punto de vista de Marx es el de desequilibrio y por ello de la transformación. Es decir, lo que acabamos de decir de esas transformaciones, pero entonces no es para Marx no es una transformación gradual, sino una ruptura. El problema de Marx había sido el de la crisis que él consideraba más inminente, de lo que era en realidad del viejo orden, de o de la contraposición entre un orden destinado a terminar y el nuevo orden que le sucedería. Es decir, está pensando, como les decía, en términos evolutivos. El viejo orden y el nuevo orden, porque él asumió que como hubo una burguesía que terminó fracturando el sistema feudal, pues otra vez en el capitalismo iba a haber una, una clase, en este caso el proletariado, que iba a fracturar el sistema capitalista para avanzar al siguiente. Fuera los nombres de estos grandes sobrevoladores, Aristóteles o Maquiavelo, Hobbes o Montesquieu, Locke o Tocqueville, los autores del Federalist o John Stuart Mill,
o no teme poblanzas, hombre de innegable talento, volverse él con aquello ocurrencia, el gran sobrevalorado. Y luego no existen las vagas y nebulosas teorizaciones. Está también la ciencia empírica de la política, de que en general no se encuentra huella en las obras o en las discusiones de los marxistas. A veces no entiendo ni mi propia letra. En fin, sigamos entonces con la lógica de la historia y sus desafíos. Esta lógica se aplica como un esquema de tres actos para explicar la evolución de la economía. Primero, una etapa de propiedad privada individual basada en el trabajo propio. Luego, aparece su negación, la acumulación capitalista que destruye esa propiedad individual para concentrarla. Finalmente, llegamos a la negación de la negación, que sería el advenimiento de un modelo donde no se regresa al pasado, sino que se establece una propiedad social aprovechando todos los avances tecnológicos y productivos de la anterior. Es una visión donde la historia parece tener una dirección definida. Positivismo. No obstante, surge una pregunta fundamental. ¿Es la dialéctica realmente una ley científica universal o simplemente un método de análisis? Existe una tensión evidente entre ver este proceso como algo necesario e inevitable, casi como una ley de la física, o como una guía para entender cómo se conectan los fenómenos sociales. La utilidad real de este enfoque reside en su capacidad para reconocer que los conflictos internos de una sociedad son la fuente de su inevitable transformación. A diferencia de otras corrientes que prefieren ver el cambio como una acumulación lenta y tranquila, esta perspectiva nos obliga a mirar la totalidad social desde una óptica crítica, reconociendo que a veces la estructura misma existe una transformación de raíz. Es decir, aquí es algo, esa parte del libro también, pues todo es muy interesante. Pero digamos que aquí está hablando de esa, de como que una, digamos, pongámosle de tesis, y luego que hay como que una negación, y luego es que la negación de la negación. Entonces, precisamente ese es como, o sea, una de las cosas que él habla aquí en este apartado, él está hablando de, para el que no lo sepa, antes de Marx ya había gente que estaba escribiendo como en términos de ese, digamos, socialismo, comunismo, si se quiere. De hecho, en el Manifiesto Comunista, en una de las ediciones posteriores, Engels escribe que le ponen Manifiesto Comunista que porque el término socialismo se estaba asociando más a otro tipo de población que no era precisamente al que se querían dirigir ellos. Entonces, él, usted sabe que él le pone de cierta manera el socialismo científico o comunismo científico o como le quieran poner. Pero entonces él le eleva ese planteamiento a lo que yo digo es científico y lo anterior no. Y entonces él, Bobbio, habla un poco de que parte de la falta de crítica en algunos aspectos de Marx es que se toma como ciencia, o sea, como que esto es algo exacto y entonces él no se equivocó y bla, bla, bla. Y pues eso tiene sus consecuencias. Al analizar la función de las instituciones políticas, surge una de las lagunas más profundas y debatidas del pensamiento marxista, la ausencia de una teoría clara sobre cómo debe organizarse y limitarse el poder. Para comprender esta carencia es necesario examinar la visión que se tiene del Estado. Lejos de ser un ente neutral o un mediador del interés general, el Estado se concibe como un instrumento de dominación de clase, una estructura diseñada para que quienes poseen los medios de producción mantengan el control sobre el resto de la sociedad. Desde esta perspectiva, el poder político no es más que un fenómeno derivado de la base económica, una pieza de la superestructura que sirve a intereses muy específicos. Lo que yo les decía, el poder político no es más que un fenómeno derivado de la base económica, porque Mario está pensando en estructura, naturaleza, es el sistema económico, y de ahí se deriva lo otro, el Estado y otras cosas. Entonces, claro, ¿por qué Marx no analiza el Estado? Pues porque si es un derivado de la base económica, ¿para qué analizarlo si cambiar la base económica va a cambiar lo demás? Esta visión conlleva una crítica feroz a lo que se denomina democracia formal. Se argumenta que en un sistema donde reina la desigualdad económica, las libertades civiles y el derecho al voto son poco más que una fachada que oculta la falta de libertad
real para el ciudadano común. Sin embargo, es aquí donde cabe hacerse una pausa y reflexionar sobre la importancia de estas formas jurídicas. Aunque puedan parecer insuficientes, son precisamente esos mecanismos los que evitan que el poder se vuelva absoluto. Ignorar la relevancia de los procedimientos legales en favor de una justicia puramente económica ha demostrado ser un camino peligroso. Uno de los pilares de la lógica revolucionaria es la tesis de la extinción del Estado. La teoría sugiere que la revolución debe capturar la maquinaria estatal para instaurar una fase transitoria con el objetivo de eliminar las divisiones de clase. Una vez que éstas desaparecen, el Estado, cuya función principal era la represión de una clase por otra, perdería su razón de ser y debería teóricamente desvanecerse. No obstante, la historia ha mostrado una realidad muy distinta. En lugar de extinguirse, los sistemas inspirados en esta premisa han tendido a crear estados omnipresentes y totalitarios, donde la maquinaria pública se expande hasta asfixiar la vida privada. Este fenómeno nos lleva directamente, se me fue. Este fenómeno nos lleva directamente al que se podría llamar el capítulo faltante de la teoría política marxista, una verdadera reflexión sobre las formas de gobierno. Se puso tanto énfasis en identificar quién posee el poder, es decir, qué clase social está al mando, que se descuidó por completo el cómo se ejerce y sobre todo cómo se limita ese poder. Imagine una herramienta poderosa sin manual de instrucciones ni frenos de seguridad. Tarde o temprano causará un daño imprevisto. Al ignorar técnicas esenciales como la división de poderes o el Estado de Derecho, se dejó la puerta abierta a regímenes donde el individuo queda totalmente desprotegido frente al soberano. La conclusión que se desprende de ese análisis es la imperiosa necesidad de una síntesis. El problema de la autoridad política no se resuelve con la promesa de una abolición futura que nunca llega, sino con una democratización real en el presente. El reto fundamental consiste en integrar la aspiración de justicia social con las técnicas de libertad que ofrece el liberalismo. Solo mediante el respeto a los derechos fundamentales y el mantenimiento de garantías que protejan a la persona frente a cualquier tipo de Estado, ya sea este burgués o proletario, se puede aspirar a una organización social que sea al mismo tiempo justa y libre. Es decir, básicamente lo que les decía, para el liberalismo el Estado es un monstruo y entonces no se pueden ignorar los planteamientos que se han hecho para controlarlo. El marxismo frente al espejo de la ciencia. Al explorar la relación entre el pensamiento de Marx y las ciencias sociales, surge una pregunta que ha dividido a intelectuales durante más de un siglo. ¿Es el marxismo una ciencia exacta, una filosofía de la historia o una ideología política? Para abordar esto es necesario entender que el marxismo se presentó a sí mismo como socialismo científico, como ya dije, diferenciándose de las propuestas utópicas al pretender haber descubierto las leyes necesarias que rigen el desarrollo de las sociedades humanas. Imagine el impacto de esta idea. La política dejaba de ser un arte de lo posible para convertirse, supuestamente, en una disciplina tan predecible como la física o la biología. Sin embargo, esta pretensión de infalibilidad es precisamente lo que genera una tensión constante con las ciencias sociales modernas. Bobbio señala que la gran aportación de esta corriente a la sociología es su capacidad para analizar la sociedad como una totalidad interconectada. No se pueden entender las leyes, la religión o la cultura si se aíslan de la base económica que las sustenta. Piense en el análisis de una película actual. Un enfoque sociológico inspirado en esta tradición no solo miraría la trama, sino quién financió la producción, a qué mercado va dirigida y cómo refuerza o cuestiona el sistema económico vigente. Esta lección de realismo obligó a las ciencias sociales a bajar de las nubes del idealismo y poner los pies sobre la tierra, reconociendo el peso de los intereses materiales en cada acción humana. No obstante, surge un problema crítico cuando el método se vuelve rígido. Las ciencias sociales contemporáneas se basan en la observación, la duda y la posibilidad de que una teoría sea refutada por los hechos.
En cambio, cuando el marxismo se utiliza como un dogma donde las conclusiones ya están escritas de antemano, deja de ser ciencia para convertirse en una doctrina cerrada, determinismo. Existe una diferencia fundamental entre utilizar la categoría de clase y conflicto como herramientas de investigación, lo cual es sumamente valioso, y tratarlas como verdades absolutas que no aceptan matices. Por ejemplo, en la vida real los individuos no siempre actúan movidos exclusivamente por su posición económica. Existen factores psicológicos, culturales y éticos que complican el panorama. La gran lección de este cruce de caminos es que el marxismo ha sido fertilizado por las ciencias sociales y viceversa. Aunque la pretensión de predecir el futuro de la humanidad mediante leyes históricas inevitables ha perdido fuerza, su herencia como método crítico sigue vigente. Para que el análisis social sea riguroso, debe ser capaz de integrar la crítica a la desigualdad sin renunciar a la objetividad y al pluralismo de métodos. Al final, la ciencia social no busca profecías, sino herramientas que nos ayuden a entender la complejidad del comportamiento humano, aceptando que a diferencia de las leyes de la gravedad, la historia siempre está abierta a lo inesperado y a la voluntad de quienes la protagonizan. Al abordar la relación entre Marx y el derecho, nos encontramos con un terreno que suele ser árido para quienes buscan leyes eternas de justicia, pero que resulta revelador cuando se analiza bajo la lupa de la estructura social. Norberto Bobbio destaca que dentro de esta tradición, el derecho no es un conjunto de normas éticas que caen del cielo, sino que está profundamente anclado en las relaciones de producción. Para comprenderlo de forma sencilla, piensa en las reglas de un juego de mesa. A menudo, quien diseñó el juego y posee el tablero es quien establece las normas que aseguran que la partida siga un curso determinado. De la misma manera, el derecho se presenta aquí como una expresión de la voluntad de la clase dominante erigida en ley. No es un árbitro neutral, sino una parte fundamental de la superestructura que sirve para estabilizar y proteger la base económica existente. Esta perspectiva rompe con la idea tradicional de que la ley es el reino de la razón pura o la justicia universal. En lugar de eso, se nos invita a ver el derecho como una técnica de organización del poder. Sin embargo, surge aquí una tensión intelectual muy interesante que Bobbio analiza con precisión. Si el derecho es solo un instrumento de dominación, ¿qué sucede cuando cambian los dueños del poder? La teoría sugiere que en una fase de transición, el derecho sigue existiendo para consolidar los nuevos intereses sociales, pero con el horizonte puesto en su propia desaparición. Es la famosa idea de que en una sociedad perfectamente igualitaria y sin clases, el derecho y el Estado se volverían superfluos y terminarían por extinguirse. Imagine un mundo donde los conflictos se resuelven de forma tan natural y armónica que no necesita un código penal ni tribunales de justicia. Un pensamiento bastante utópico. No obstante, es en este punto donde la crítica se vuelve más aguda. Al considerar que el derecho es simplemente un arma o un instrumento, se corre el riesgo de despreciar lo que el liberalismo llama la certeza jurídica. Bobbio advierte que históricamente, cuando se desechan las formas del derecho por considerarlas meros obstáculos burgueses, lo que suele quedar no es una sociedad libre de conflictos, sino un vacío que llena el arbitrio del más fuerte. Piensa en la diferencia entre vivir bajo una norma que, aunque imperfecta, es conocida por todos, y vivir bajo la voluntad cambiante de quien ostenta el mando en ese momento. Las garantías jurídicas como la presunción de inocencia o la irretroactividad de las leyes no son solo adornos de un sistema antiguo, son conquistas técnicas que protegen al ser humano de la tiranía. En última instancia, el análisis nos lleva a reconocer que el derecho tiene una doble cara. Por un lado, es cierto que históricamente ha servido para consolidar desigualdades y proteger la propiedad de unos pocos, pero por otro lado, el derecho también es el lenguaje en el que se redactan los límites al poder político. El desafío para el pensamiento contemporáneo no es simplemente abolir el derecho por su origen de clase, sino transformarlo y fortalecerlo. Se trata de utilizar la técnica jurídica no para perpetuar el dominio,
sino para garantizar que la justicia social que se busca no termine convirtiéndose en un nuevo tipo de opresión sin reglas. Al final, la libertad necesita de ley tanto como la igualdad necesita de la justicia. Relaciones internacionales y marxismo. Nos lleva a observar el escenario global. Aquí ya Norberto Bobbio entonces empieza a hablar también como de las consecuencias. Claro, si no hay una teoría de cómo se va a gobernar, tampoco entonces está el tema del derecho. Entonces, ¿cómo van a funcionar las relaciones internacionales? Entonces, esto nos lleva a observar el escenario global, donde las tensiones no se limitan a las fronteras de una sola nación, sino que se expanden por todo el planeta. Al analizar las relaciones internacionales desde una perspectiva influenciada por Marx, el enfoque deja de estar en los tratados diplomáticos o la cortesía entre embajadores para centrarse en la jerarquía económica mundial. Para comprender esto, piense en el mundo como una gran pirámide. En la cúspide se encuentran las naciones que controlan el capital y la tecnología, mientras que en la base están aquellas que proveen materias primas y mano de obra. Desde esta óptica, la política internacional no es una comunidad de iguales, sino un sistema de dominación, donde los estados más poderosos proyectan su fuerza para asegurar mercados y recursos, un fenómeno que se conoce comúnmente como imperialismo. En este análisis, la guerra y los conflictos internacionales no suelen verse como simples disputas territoriales o choques de egos entre líderes, sino como una extensión de las necesidades del sistema económico. Imagine que una gran empresa necesita expandirse para no quebrar. Si el mercado local está saturado, buscará nuevos horizontes a cualquier precio. De la misma forma, los estados actúan como defensores de sus propias industrias y capitales, lo que genera una competencia feroz que en muchas ocasiones desemboca en intervenciones militares. Aquí el concepto de soberanía nacional se vuelve relativo. Mientras que para los países poderosos es un escudo infranqueable, para las naciones en desarrollo suele ser una barrera que se ignora cuando hay intereses estratégicos en juego. Sin embargo, surge una paradoja fascinante que ha marcado la historia del siglo XX. Por un lado, existe un llamado al internacionalismo, bajo la famosa premisa de que los trabajadores no tienen patria y deben unirse por encima de las banderas. Por otro lado, la realidad ha demostrado que los sentimientos nacionales son extremadamente resistentes. Durante las grandes crisis, las personas han tendido a identificarse más con su país que con su clase social. Esto ha generado una contradicción constante en los movimientos que buscan un cambio global. ¿Cómo construir una solidaridad internacional cuando los estados siguen compitiendo entre sí por el poder y la supervivencia? Y siempre lo han hecho. Piense en la imagen de una red global donde cada nodo intenta jalar más hilos hacia su lado. El resultado es una estructura en constante tensión. La crítica de fondo que se plantea es que mientras no se modifique la estructura de desigualdad económica entre el norte y el sur global, las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas o los tribunales de justicia mundial, seguirán siendo limitadas en su capacidad para imponer una paz verdadera. La lección para el presente es que la verdadera estabilidad internacional no se logra solo con acuerdos de paz en papel, sino abordando las disparidades materiales que alimentan el resentimiento y el conflicto entre las naciones. Al final, un mundo dividido por la riqueza difícilmente podrá estar unido por la ley. Al abordar el concepto del marxismo crítico, entramos en una de las vertientes más fascinantes y honestas de esta tradición intelectual. Esta corriente no debe entenderse como una negación de las ideas originales, sino como un esfuerzo por rescatar el pensamiento de Marx de las garras del dogma y la parálisis institucional. Imagine que hereda una casa antigua y hermosa, pero con el tiempo las paredes se han agrietado y las tuberías están obstruidas. El marxismo crítico no propone demoler la casa, sino realizar una restauración profunda para que vuelva a ser habitable en el mundo moderno. Es una postura que rechaza la idea de que la historia escrita está escrita de antemano por leyes económicas inamovibles y devuelve el protagonismo a la voluntad, la cultura y la conciencia de los individuos.
Esta perspectiva surge como una reacción necesaria frente al materialismo rígido que dominó durante gran parte del siglo XX. Es decir, dejar de pensar en ese positivismo, de esa fuerza externa que va a mover a la humanidad y darle más protagonismo a esa voluntad humana. Mientras que la visión ortodoxa pretendía que la economía determinaba cada uno de nuestros pensamientos, el enfoque crítico sostiene que la superestructura, es decir, el arte, la filosofía, la educación y los medios de comunicación, tienen una fuerza propia y autónoma, que ese es otro de los puntos problemáticos. Si usted solo analiza la estructura, el sistema económico, la naturaleza, y de ahí se deriva lo demás, entonces claro, no es necesario pensar en la filosofía, ni en la educación, ni en los medios de comunicación, porque son un derivado, lo cual es problemático. Porque sí, los sistemas económicos han cambiado a lo largo del tiempo, pero la filosofía también ha cambiado y no necesariamente tiene que cambiar al mismo ritmo que el sistema económico. O sea, puede tener su propio ritmo. Piense, piense en el poder de la publicidad o de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. No solo nos dicen qué comprar, sino que moldean nuestros deseos y nuestra visión del mundo. Los pensadores de esta línea comprendieron que para cambiar la sociedad no basta con transformar las fábricas, sino que es indispensable dar una batalla en el terreno de las ideas y la cultura. Lo que define realmente a esta corriente es su capacidad de autocrítica. Se aleja de las verdades absolutas y abraza la duda metódica. En lugar de tratar los textos de Marx como si fueran escrituras sagradas, los utiliza como herramientas de análisis que deben ser puestas a prueba constantemente frente a la realidad. Por ejemplo, se pregunta por qué la revolución no ocurrió en los países industrializados como se predijo, o por qué surgieron nuevas formas de opresión en sociedades que se decían liberadas. Esta honestidad intelectual es lo que permite al marxismo crítico dialogar con otras corrientes, como el psicoanálisis o el existencialismo, para intentar comprender la complejidad del ser humano moderno, quien a menudo se siente alienado incluso en medio de la abundancia material. En última instancia, el valor de este enfoque reside en su rechazo a cualquier forma de totalitarismo, incluido el que se ejerce en nombre de la propia teoría. Es un recordatorio de que la búsqueda de la justicia social no puede estar separada de la búsqueda de la verdad y la libertad individual. Imagine un camino que se bifurca. Uno lleva a la obediencia ciega a un partido y el otro a la reflexión constante sobre nuestras propias acciones y su impacto en los demás. El marxismo crítico elige este segundo sendero. Nos enseña que el pensamiento debe ser siempre un ejercicio de liberación, una llama que se mantiene encendida mediante el cuestionamiento constante de la autoridad, incluso cuando esa autoridad pretende hablar en nuestro nombre. Marxismo y fenomenología nos adentra en uno de los diálogos más abstractos, pero a la vez más humanos de la filosofía contemporánea, el encuentro entre el marxismo y la fenomenología. Para comprender este cruce de caminos, imagine que estamos observando una gran manifestación social. Mientras que el marxista tradicional se fijaba en las fuerzas económicas y las estructuras de clase que movilizaban a la masa, el fenomenólogo se interesa por lo que siente, percibe y vive cada individuo dentro de esa multitud. La fenomenología es en esencia el estudio de la conciencia y de cómo experimentamos el mundo desde dentro. Al unirse ambas corrientes, el análisis deja de ser una fría ecuación estadística para convertirse en una exploración sobre la experiencia vivida de la opresión y la alienación. El gran aporte de este diálogo es la recuperación del sujeto. Durante mucho tiempo, ciertas interpretaciones del marxismo trataron al ser humano como una simple pieza de un engranaje, un soporte de funciones económicas sin voluntad propia. Sin embargo, al aplicar el método fenomenológico, se redescubre que la economía no solo afecta al bolsillo, sino que molesta la estructura misma de nuestra conciencia, moldea. Piensa en la sensación de un trabajador que se siente extraño frente al objeto que produce, como si su propia fuerza vital se hubiera transferido a una mercancía inanimada. Esta alienación no es solo un concepto contable, es una vivencia subjetiva de pérdida de identidad que solo puede entenderse si analizamos cómo el individuo se sitúa frente a su realidad cotidiana.
Otro punto fundamental de esta unión es la idea del mundo de la vida. Esta perspectiva sostiene que antes de cualquier teoría política o económica, existe un mundo compartido de significados, costumbres y percepciones que todos damos por sentado. El marxismo fenomenológico argumenta que la verdadera revolución no solo debe cambiar quién es el dueño de las fábricas, sino que debe transformar la manera en que percibimos a los demás y a nosotros mismos. Imagine que de pronto dejamos de ver a las personas como competidores o recursos y empezamos a verlas como seres con los que compartimos un proyecto común de existencia. Ese cambio en la percepción es un acto fenomenológico que precede y sustenta cualquier cambio en las instituciones. Sin embargo, esta relación no está libre de tensiones. Existe el riesgo de caer en un subjetivismo extremo, donde se olvida que aunque nuestra conciencia sea libre, existen realidades materiales muy concretas, como el hambre o la falta de vivienda, que no desaparecen simplemente con cambiar nuestra forma de pensar. La crítica de Bobbio a esta síntesis suele apuntar a la necesidad de no perder de vista el rigor de la ciencia social frente a la fascinación por la descripción de la experiencia interna. En última instancia, la lección de este capítulo es que una teoría social completa debe ser capaz de mirar en ambas direcciones, hacia las grandes estructuras invisibles del poder y hacia el corazón palpitante del individuo que sufre, sueña y actúa dentro de ellas. Solo así podemos entender que la historia no es un destino ciego, sino una obra que escribimos con nuestra propia conciencia y nuestras propias manos. Al analizar la teoría del Estado, es fundamental retroceder hasta la raíz, al pensamiento compartido entre Marx y Engels. A menudo se piensa que ambos filósofos tenían una visión idéntica sobre el poder político, pero un examen minucioso revela matices que son cruciales para entender cómo se consolidó esta doctrina. La premisa de la que parten es que el Estado no ha existido siempre. No es una institución eterna ni natural, sino el producto de una sociedad que ha llegado a un nivel de desarrollo donde las contradicciones de clase se han vuelto irreconciliables. Imagine una olla a presión donde el vapor busca salir con fuerza. El Estado aparece como esa tapa para intentar mantener el orden, pero lo hace siempre en beneficio de quien sostiene el fuego. Para Engels, de manera muy específica, el Estado es la confesión de que la sociedad se ha enredado en una contradicción insoluble consigo misma. Es un poder que, nacido de la sociedad, se pone por encima de ella y se vuelve cada vez más ajeno. Piense en el sistema de justicia o en las fuerzas de seguridad. Aunque teóricamente están para proteger a todos, el análisis de este capítulo sugiere que su función última es garantizar que las relaciones de propiedad existentes no sean subvertidas. Esta es la famosa definición del Estado como una máquina de represión. Sin embargo, surge aquí una distinción interesante. Mientras que en algunos escritos el Estado aparece como un sirviente directo de la burguesía, en otros se reconoce que la burocracia estatal puede adquirir cierta autonomía, convirtiéndose en un parásito que se alimenta del cuerpo social. La gran paradoja que resalta este capítulo es la transición hacia la sociedad sin clases. Se plantea que con la llegada del socialismo el gobierno sobre las personas debe ser sustituido por la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción. Es una imagen casi idílica, un mundo donde la política, entendida como conflicto y dominación, desaparece porque ya no hay intereses contrapuestos que defender. No obstante, al analizar los textos originales se percibe una falta de detalles sobre los mecanismos institucionales que deberían regir ese periodo de transición. Marx y Engels se sentaron tanto en denunciar la naturaleza opresiva del Estado existente que dejaron en la penumbra el diseño de lo que vendría después. Esta omisión ha tenido consecuencias históricas profundas. Al no establecer límites claros al ejercicio del poder durante la fase de la dictadura del proletariado, se facilitó que en la práctica el aparato estatal creciera de forma desmedida en lugar de extinguirse. Imagine que construyó una presa para controlar un río con la promesa de que la estructura se disolverá cuando el cauce sea estable. Si no diseña los aliviaderos y los controles de seguridad,
el agua acumulada terminará por ejercer una presión insoportable. Al final, la lección que se desprende de ese análisis es que el Estado es un problema complejo que no se resuelve solo con cambiar a quienes ocupan los cargos. La verdadera democratización requiere pensar en el poder no como una herramienta que se arrebata, sino como una estructura que debe ser limitada y controlada por la sociedad en su conjunto, independientemente de quién esté al mando. Marxismo y cuestión criminal nos adentra, otro capítulo, nos adentra en un terreno donde la ley y el castigo se encuentran con la desigualdad social, la cuestión criminal. Para comprender la visión que surge de esta tradición, es necesario cambiar nuestra perspectiva sobre lo que consideramos un delito. Habitualmente vemos el crimen como una elección individual o una falta moral, pero aquí se analiza como un síntoma de una estructura enferma. Imagine que una sociedad es un cuerpo humano. Si ese cuerpo no recibe los nutrientes necesarios y vive en condiciones de estrés constante, es inevitable que aparezcan enfermedades. Bajo esta óptica, la criminalidad no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de las contradicciones del sistema económico y la marginación que éste genera. Al observar el sistema penal, el análisis de Bobbio nos invita a ver que la justicia no siempre es ciega. A menudo la ley se aplica con mayor rigor sobre aquellos delitos que afectan a la propiedad privada, mientras que otras formas de daño social cometidas por las élites suelen quedar en la penumbra. Piense en la diferencia de percepción y castigo entre un pequeño hurto en una tienda y un gran fraude financiero que afecta a miles de personas. Desde la perspectiva del análisis crítico, el derecho penal actúa a menudo como una herramienta de control social que busca mantener el orden establecido, gestionando la pobreza a través de los muros de las prisiones en lugar de resolver sus causas de raíz. Sin embargo, surge una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría con el crimen en una sociedad verdaderamente igualitaria? La teoría sugiere que al eliminar la necesidad económica y la alienación, las motivaciones para la mayoría de los delitos desaparecerían. Es la visión de un mundo donde el conflicto social se reduce drásticamente porque las necesidades básicas están cubiertas y la comunidad se basa en la cooperación. No obstante, Bobbio mantiene su cautela característica frente a este optimismo. Incluso en un sistema justo, la naturaleza humana y los conflictos personales pueden generar comportamientos desviados que requieren una respuesta organizada. El riesgo de pensar que el crimen se extinguirá por completo es descuidar la creación de un sistema judicial que sea al mismo tiempo humano y eficaz. Lo que este capítulo nos deja como reflexión es la necesidad de transitar de una justicia puramente punitiva a una justicia social preventiva. No se trata solo de castigar el acto final, sino de cuestionar las estructuras que empujan a los individuos hacia la marginalidad. Imagine un sistema que en lugar de centrarse únicamente en construir más celdas, se enfocara en derribar los muros de la exclusión económica. Al final, la cuestión criminal no se resuelve simplemente con más policía o leyes más duras, sino con una sociedad que sea capaz de ofrecer dignidad y oportunidades a todos sus miembros. La verdadera seguridad no nace del miedo al castigo, sino de la confianza en un sistema que protege la vida y los derechos de cada persona por igual. Llegados a este punto, nos enfrentamos a uno de los dilemas más intensos dentro de la tradición revolucionaria: la tensión entre la organización del Estado y la función del partido. Imagine que tiene un mapa detallado para llegar a un destino lejano, pero, pero carece de un vehículo para realizar el viaje. En esta analogía, la teoría del Estado sería el mapa del mundo que se quiere construir, mientras que el partido es el motor que debe impulsar el cambio. Norberto Bobbio analiza cómo, históricamente, el marxismo ha tenido que decidir si su prioridad es fortalecer las instituciones públicas o consolidar el poder de la organización política que lidera el proceso. Esta disyuntiva nace de un vacío teórico fundamental. Mientras que el pensamiento liberal desarrolló durante siglos mecanismos para controlar el poder estatal, como el parlamento o la independencia judicial, la tradición marxista centró sus energías en la toma del poder. Aquí es donde el partido adquiere un protagonismo absoluto,
Se concibe no solo como una agrupación política, sino como la vanguardia, la mente estratégica que interpreta las necesidades de la historia. Piensa en el partido como una guía de montaña. Su función es abrir el camino, pero el riesgo surge cuando el guía decide que los excursionistas no necesitan saber hacia dónde van, exigiendo una obediencia ciega en nombre de un bien superior. La consecuencia más crítica de este enfoque es la absorción del Estado por parte del partido. En muchos sistemas inspirados en esta doctrina, las fronteras entre ambos terminaron por borrarse. La organización política dejó de ser un instrumento para alcanzar la libertad y se convirtió en una estructura de mando que suplantó las instituciones democráticas. Bobbio advierte que cuando el partido se vuelve omnipresente, la sociedad pierde su capacidad de crítica y pluralismo. Imagine un juego de fútbol donde el árbitro, el entrenador de uno de los equipos y la directiva de la liga son la misma persona. Es imposible esperar un resultado imparcial o una competencia justa bajo estas condiciones. Esta concentración de autoridad nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de separar las funciones. La teoría del partido no puede sustituir a una verdadera teoría del Estado. Incluso en un proceso de transformación social profunda, es indispensable contar con reglas de juego que sean independientes de quien ostente la mayoría política. El desafío que se plantea es cómo mantener la eficacia de una organización para el cambio sin que ésta termine convirtiéndose en un nuevo tipo de tiranía. La lección de Bobbio es clara. La democracia no es solo un método para elegir quién manda, sino un conjunto de frenos y contrapesos que aseguran que nadie, ni siquiera el partido más bien intencionado, tenga un poder ilimitado sobre la vida de los ciudadanos. Al final, la fuerza de una sociedad no reside en la disciplina de una sola organización, sino en la riqueza de sus instituciones y en la libertad de su gente para cuestionarlas. Bobbio analiza ese periodo donde las promesas de la teoría chocaron frontalmente con la realidad política del siglo XX, generando lo que muchos llamaron la crisis del marxismo. Para entender este escenario, imagine a un navegante que posee un mapa antiguo de gran valor, pero que al llegar a alta mar descubre que las cosas han cambiado y las estrellas ya no están donde el mapa indicaba. La crisis no surge del deseo de abandonar el barco, sino de la necesidad urgente de actualizar las herramientas de navegación para no naufragar. No se trata de un fracaso total, sino de un agotamiento de las interpretaciones rígidas que ya no daban respuesta a los problemas de las sociedades industriales avanzadas. Uno de los intentos de respuesta más significativos fue el esfuerzo por separar lo que es análisis científico de lo que es profecía política. Se empezó a cuestionar la idea de que el colapso del capitalismo era algo inevitable y automático. Piense en el motor de un automóvil que, según el fabricante, debería detenerse al alcanzar cierto kilometraje. Sin embargo, el motor sigue funcionando gracias a constantes reparaciones y ajustes. El capitalismo demostró una capacidad de adaptación que los teóricos originales no previeron, lo que obligó a los pensadores críticos a buscar nuevas explicaciones. La respuesta a la crisis consistió en dejar de esperar el derrumbe externo y empezar a trabajar en la transformación interna de las instituciones, valorando conquistas que antes se despreciaban. Esta búsqueda de respuestas llevó a lo que Bobbio defiende con mayor pasión, la necesidad de reconciliar la justicia social con las libertades democráticas. Se comprendió que no se puede construir una sociedad libre utilizando métodos que suprimen la libertad individual. Imagine que intenta construir un refugio seguro, pero para hacerlo utiliza materiales que son tóxicos para quienes van a habitarlo. Al final, el refugio se vuelve inhabitable. La respuesta a la crisis pasó por reconocer que las llamadas libertades burguesas, como la libertad de expresión, de reunión y el control de poder, no eran simples trampas, sino conquistas universales que el socialismo debía heredar y ampliar, no destruirlas. En última instancia, el intento de respuesta que plantea este capítulo es un llamado al realismo y a la humildad teórica. Significa aceptar que ninguna teoría tiene el monopolio de la verdad absoluta y que la historia es un proceso abierto, lleno de sorpresas y giros inesperados.
La crisis se supera cuando se deja de tratar a la doctrina como un dogma religioso y se empieza a usar como una caja de herramientas flexible y en constante revisión. La lección final es que la validez de un ideal no se mide por su capacidad para predecir el futuro, sino por su utilidad para mejorar el presente, garantizando siempre que la búsqueda de la igualdad no sacrifique la dignidad de la persona. Con esto se cierra un ciclo de reflexión que nos invita a pensar en una política que sea al mismo tiempo radical en sus aspiraciones de justicia y conservadora en su respeto a los derechos humanos. Antes de ir al último capítulo, continúo con las frases. La época en que vivió Marx, tarea principal y privilegiada de la ciencia, la tarea, era la de descubrir en la naturaleza o en la historia regularidades estatales que permitiesen prever acontecimientos futuros, o más bien regularidades reales. Si la previsión se demostraba equivocada, quería decir que había un error. Las cuatro grandes crisis del marxismo corresponden a momentos de la historia real en que han sucedido transformaciones sociales que han desmentido algunas previsiones de Marx o que habían sido atribuidas a Marx. La primera al comienzo del siglo, cuando pareció que no se realizaría en breve plazo el derrumbe del capitalismo. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando la primera revolución socialista tuvo lugar en un país atrasado en términos capitalistas. La tercera, durante la larga dictadura estalinista, cuando el Estado, en vez de extinguirse, se fue reforzando cada vez más hasta dar vida a una figura nueva en la historia de las formas estatales, el Estado totalitario. Y finalmente, en estos últimos años, en que solo el capitalismo no se ha derrumbado, en que no solo el capitalismo no se ha derrumbado por sus contradicciones internas, sino que ha vencido y superado con creces el desafío del primer Estado socialista de la historia. Fin de la cita. Otro. No existe ninguna democracia si los comunistas no son capaces también de vencer en elecciones libres, puesto que no se puede triunfar en libres elecciones sin un partido. Otro punto del que necesitaremos mayores luces es cómo se concilia esa afirmación con la recurrente consideración del comunismo de partido como la bestia negra que hay que derribar. Y la otra, el capitalismo no solo no ha muerto, sino que ha vencido, tanto que alguien sentenció que la historia ha terminado. Afirmación insensata si no fuese porque puede ser interpretada como el reconocimiento de que el sistema capitalista y democrático, que logra hacer convivir la libertad de mercado con la libertad política, no parece ulteriormente superable y todo el mundo está destinado a uniformársele. Y esa sí fue la última, eso ya es de otro libro. Continuemos. La persistencia de una herramienta crítica. Así nos llama el capítulo, pero más o menos de eso trata. Incluso después de analizar las crisis, las carencias y los errores históricos cometidos en nombre de la teoría, surge una pregunta inevitable. ¿Qué queda hoy del pensamiento de Marx? Bobbio sugiere que despojado de sus pretensiones de infalibilidad y de su ropaje dogmático, el marxismo persiste como una de las herramientas de análisis social más potentes de la modernidad. Piense en una brújula. Piensa en una brújula que aunque no pueda predecir cada tormenta o cada arrecife oculto, sigue siendo indispensable para entender la dirección de las corrientes profundas de nuestra sociedad. Sigue siendo el método más agudo para desentrañar cómo los intereses económicos moldean nuestra realidad y para recordarnos que la desigualdad no es un fenómeno natural, sino una construcción humana que puede ser transformada. Por lo menos para Bobbio. Para el liberalismo, la natural, no sin naturaleza, pero para el liberalismo la desigualdad es normal. Y de hecho lo que buscan las políticas liberales no es acabar con la desigualdad, sino más bien mejorar la vida de todos. Diría que la desigualdad es más un problema como de la izquierda. Sin embargo, esta persistencia exige un compromiso con la honestidad. No se trata de defender cada línea escrita en el siglo XIX como si fuera una verdad eterna, sino de reconocer que muchos de los problemas que se denunciaron entonces, la alineación, la explotación y la concentración del poder, siguen presentes con nuevos rostros en el siglo XXI. La vigencia de este pensamiento no reside en sus respuestas finales, que a menudo resultaron problemáticas, sino en su capacidad para formular las preguntas correctas.
Imagine que estamos ante un espejo que nos devuelve una imagen incómoda, pero necesaria de nuestras propias contradicciones sociales. Podemos romper el espejo, pero eso no hará que los problemas desaparezcan. Finalmente, se nos extiende una invitación fundamental. El último capítulo, o último artículo, porque más bien el libro es como una recopilación de artículos. Releer a Marx. Pero esta no es una invitación a la nostalgia o a la repetición mecánica de consignas. Releer significa acercarse a los textos con una mirada fresca, crítica y sobre todo libre de los prejuicios acumulados por décadas de uso político. Es redescubrir al filósofo de la libertad que soñaba con una sociedad donde el desarrollo de cada uno sea la condición para el desarrollo de todos. Pero para hacer esta lectura hoy es indispensable llevar con nosotros las lecciones del liberalismo y la democracia. Piensa en esto como un proceso de fertilización cruzada. El marxismo aporta la sed de justicia y el análisis de la estructura, mientras que el liberalismo aporta el respeto sagrado por las reglas del juego y la integridad del individuo. Eso, Bobbio tiene otro libro, bueno, yo me he leído, este es como el tercero. Y en uno de esos libros él habla precisamente de que, o sea, para él, el liberalismo no pudo cumplir todas las promesas y el marxismo tampoco pudo cumplir todas las promesas. Entonces por eso él propone como una fusión de los dos, como que los dos han aportado cosas y pues los dos han tenido sus errores. Entonces en lugar de pelearse, como que deberían integrar, según él, eh, algo diferente con los aportes de cada uno. La invitación final es a evitar los fanatismos. Bobbio nos recuerda que la inteligencia política consiste en saber vivir en la complejidad, aceptando que la verdad suele ser un mosaico compuesto por piezas de diferentes tradiciones. Al cerrar este análisis queda una lección de humildad intelectual. Ninguna teoría puede capturar la totalidad de la experiencia humana, pero el diálogo constante entre ellas es lo que permite avanzar hacia una sociedad más decente. Releer a los clásicos es en última instancia un acto de fe en la razón y en la posibilidad de que a través del pensamiento crítico podamos construir un mundo donde la igualdad no sea el precio de la libertad, ni la libertad el privilegio de unos pocos. Al final este extenso recorrido queda una certeza fundamental. El pensamiento político no es una estructura terminada, sino una obra en constante construcción. La travesía por las ideas de Bobbio nos deja ante una síntesis necesaria. Hemos visto que el marxismo, cuando se desprende del dogma, sigue siendo una brújula indispensable para denunciar las grietas del sistema económico y la persistencia de la desigualdad. Precisamente porque la desigualdad, repito, es un problema de la izquierda. Pero también hemos aprendido que esa brújula puede llevarnos al naufragio si ignoramos las cartas de navegación del liberalismo. Esas que nos recuerdan que el poder siempre debe ser limitado, vigilado y cuestionado. La lección final no es una respuesta cerrada, sino un compromiso con la lucidez. La verdadera madurez intelectual consiste en aceptar que ninguna teoría tiene todas las soluciones, pero que cada una aporta una pieza esencial para el rompecabezas de la justicia. Nos queda la tarea de ser herederos críticos capaces de sentir la indignación ante la injusticia social, pero suficientemente prudentes para no entregar nuestra libertad a cambio de promesas de paraísos absolutos. Al final, el legado de este diálogo es la esperanza de un mundo donde el respeto a la dignidad humana sea la base inamovible sobre la cual se construya cualquier transformación futura. La historia no ha terminado. Está esperando que tomemos estas herramientas para escribir el siguiente capítulo.